Libro de Marcos capítulo 6 versículo 1 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñarles en la sinagoga, y muchos de ellos que lo oían quedaban asombrados. Preguntaban: ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban: es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas, el que escribe el libro de Judas, y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo. También tenía hermanas. Sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Y se sentían profundamente ofendidos. Mire eso, se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, y entre sus propios parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Después fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Amén y amén. Si usted sigue leyendo, se va a 200 metros más allá de donde vive y comienza a sanar gente. Pero se retrocede 200 metros al lugar donde él se crió y prácticamente no sana a nadie. Yo creo que lo que más le asombró al Señor, o igual no, yo no creo porque lo dice la Escritura, fue la incredulidad del pueblo donde él nació. Yo quiero que usted piense en algo, y es que para el tiempo en el que ellos vivían, Jesús no es lo que para nosotros es. Para nosotros es nuestro Señor y Salvador, y creo que la gran mayoría del mundo lo sabe. Para ellos Jesús era un profeta, un hombre de Dios, alguien que cargaba algo de Dios. Pero cuando llegó al lugar donde se crió, en el lugar donde se crió, que fue en Nazaret, donde creció, donde jugó, donde se relacionó, allí cuando regresó, se comenzó a dar cuenta que las personas con las que él se había criado lo veían de igual manera como lo habían conocido. Para ellos Jesús no era el gran profeta, para ellos Jesús no era el hombre de Dios, para ellos no era el rabí, para ellos era Jesús. Si hubiera sido en este tiempo, le hubieran puesto Chucho. Pero para ellos no era el Hijo de Dios, para ellos no era el Todopoderoso, ¿cierto? Él quizás retornó años después, ya estaba de una edad de 30 años, y retornó siendo un profeta de renombre en toda Israel, pero no allí, ¿cierto? Y quizás esa forma de ver a Jesús impidió que ellos le creyeran, recibieran de él lo que él hablaba. Mire, y algo que me llama mucho la atención es que Jesús tenía la palabra operada de una manera sobrenaturalmente, tenía el mejor producto, era el mejor líder, pero fue resistido por los que lo conocían. Ahora, yo pienso algo, yo como pastor o como líder en mi asignación que yo tengo, si a mí alguien me resiste, no me debe dar a mí tristeza, porque si resistieron a Jesús, que ayunó 40 días, que tenía el poder de Dios, que tenía el Espíritu Santo, que tenía los 9 dones del Espíritu Santo, tenía los 5 ministerios, y no le creyeron, ahora yo que apenas estoy empezando. Amén. Pero Jesús, escúcheme, Jesús cuando regresó al lugar donde se crió, encontró un espíritu llamado el espíritu de la familiaridad. Y todo lo que cargaba Jesús en su espíritu no fue recibido por aquellos que le conocían. Por eso cuando él se para en la sinagoga y comienza a enseñar, y la gente dice: ¿él no fue el que me arregló la puerta? Él fue el que puso la chapa en la casa. Él fue el que arregló la mesa. Ahora, le quiero corregir algo y le quiero decir algo para que usted tenga. Bueno, Jesús sí fue un carpintero cumplido. Pero escúcheme bien. Cuando él se para en la sinagoga y la gente lo ve y dice: ¿y de dónde él sacó eso? Eso es como cuando usted llega al barrio y tenía una cicla y compró un carro, ¿cierto? Y la gente dice: ¿y de dónde sacó plata para comprar ese carro?
Bueno, a Jesús le pasó eso. Le dijeron, bueno, ¿y de dónde tiene esas palabras y esas señales? Si era que nosotros conocíamos, el que nosotros veíamos por ahí, parado en la esquina. O sea, esa forma de ver a Jesús les hizo que ellos no pudieran recibir lo que Él cargaba en su espíritu, lo que Él traía de Dios. Hoy tenemos un problema, y eso ha estado siempre, pero hoy creo que lo tenemos más. Hoy tenemos un problema en el ser humano y es la familiaridad. Y es el enemigo número uno del progreso. En todas las áreas de la vida donde usted quiera analizar, la familiaridad está. En todas las áreas. Y la familiaridad tiene algo, y es que destruye la expectativa y la honra de que algo nuevo puede suceder. Uno ve a las personas entrar en su primer día de trabajo y entran con unas ganas, con una expectativa, con una gana. Y pasan 6 meses y como ya conocen al jefe, conocen todo, como ya se habituaron, ya no quieren, ya llegan tarde, ya no quieren trabajar. A las 6 de la tarde quieren ir, no, salen a las 6 y a las 5:30 ya están arreglando el puesto de trabajo. No le contestan el teléfono a nadie. Llame a una oficina usted después de las 5:30 a ver si le contesta a alguien. Nadie le contesta, porque la gente ya se quiere ir. No, pero aquí no somos así, ¿cierto? Aquí ya fuimos redimidos. No redimidos el de las canciones, ¿cierto? No fuimos redimidos por la sangre de Jesús, ¿cierto? Pero le voy a decir algo. En todas las áreas de la sociedad, la familiaridad se ha permeado. Mire, en la familia, usted mira 30 años atrás y los padres para nosotros eran como dioses. Dice la escritura que nuestros padres terrenales nosotros los venerábamos, dice la escritura, y ellos nos disciplinaban para este mundo, ¿cierto? Para que viviéramos bien en este mundo. No, ahora usted vaya a una casa de un hogar moderno y un chinito de 5 años, de 6 años, coge al papá y le pega 4 cachetadas y el papá dice, ay, tan lindo. ¿O no? ¿Por qué? Porque la familia, ahora usted encuentra a los niños diciendo, es que yo quiero que mi papá sea mi amigo. Y el papá dice, yo quiero ser amigo de mi hijo. ¿O no? Entonces, la familiaridad permeó la familia. La familiaridad permeó la sociedad. La familiaridad ha permeado todo. La iglesia está muy permeada de la familiaridad. Mire escúcheme, miren, nuestros policías y agentes de nadie los respeta. Usted en Estados Unidos, usted le pega a un policía y el policía lo somete y le echa electricidad eso no lo saludan a usted. Porque hay una diferencia entre la autoridad y quien no es la autoridad. Pero la familiaridad ha permeado todo. Al punto de que, escúcheme, mire, Hoy la gente viene a la iglesia y no recibe milagros. Mira, a mí me aterra que la gente que viene por primera vez, a veces se me acerca al final y me dice, pastor, ¿qué día un muchacho se me acercó? Y me dijo, pastor, estamos hace rato esperando que pase esto, que vendamos una casa. Y yo le dije, Dios te bendiga, en el nombre de Jesús, declaro que esa casa está vendida. Ya, el otro fin de semana me dijo, pastor, bendiga la casa. Recién llegadito acá. Pero usted viene a que llore por usted. Y como ya me conoce, me ha visto en pantaloneta, me ha visto jugar microfútbol. Y dije, ¿será que me duele una muela? Me voy para el odontólogo mejor. Amén. ¿Sí está acá? Ustedes no pasan milagros en la iglesia hoy. Ahora, uno sale a predicar a otro lado y la gente se sana. Vienen las palabras de ciencia. No porque uno sea Superman. Ni porque uno huele, ni porque le tiren la alfombra roja, no. Sencillamente es que la familiaridad lo que rompe es el don de Dios. Para que Dios no pueda fluir dentro del lugar donde tiene que fluir. Para que Dios pueda operar en el lugar donde tiene que operar. La familiaridad ha permeado todo esto de esta sociedad para parar algo que se llama lo sobrenatural. Por eso el mismo Jesús, con todo el poder, con el mismo mensaje, con la misma gracia, no pudo hacer nada. La gente dice, pero que yo quiero que Dios venga y me sane. Bueno, le pregunto una cosa, ¿será que usted tiene tanta familiaridad con Dios que Dios aparece y no pasa nada tampoco?
Hay gente que se acostumbra a la presencia de Dios. Hay gente que se acostumbra a la iglesia. Hay gente que se acostumbra al altar. Y no va a pasar nada. Sencillamente porque vemos algo, lo vemos como común. Vemos como común orar, vemos como común ayunar, vemos como común venir a la iglesia, vemos como común servir a Dios. Y entonces perdemos la esencia de lo que Dios puede hacer en la vida de nosotros. Entonces la familiaridad siempre va a detener algo que se llama la demanda de que pase algo nuevo. Si usted no pone demanda en la vida mía, no va a pasar nada. Ni siquiera voy a poder predicar esta noche. Conforme usted tenga hambre de escuchar la palabra, Dios nos va a hablar esta noche. Si usted no tiene hambre, Dios no nos va a hablar, no necesita hablar. A medida que usted tenga hambre por Dios, Dios va a hablar. No importa si yo me preparé bien o no me preparé, que mi tarea y mi responsabilidad es prepararme bien. Pero la demanda que usted coloque y que yo ponga al cielo es lo que va a hacer de que Dios nos dé comida. Entonces la familiaridad hace de que se detenga lo que el profeta de Dios tiene para usted, para su vida, que carga de Dios. Eso se va a detener. Por eso, escúcheme, por eso el peor error que podemos cometer hoy es que nosotros no entendamos que la familiaridad está dañando nuestra relación espiritual. Hoy Dios me hablaba y me decía: Carlos, es que su misión es vivir, andar solo. Yo no te quiero en grupos grandes. O usted encontró un hijo, o un siervo de Dios en la Biblia, chateando con el uno, andando con el otro, viviendo con el otro. Ninguno. Todos los hombres que Dios escogió andaron solos. Por ahí Jesús, escúcheme, por ahí Jesús agarró a unos para disimular, pero siempre se les escapaba para ir a orar. Entonces Dios me hablaba eso y me decía a mí eso. Y le quiero decir una cosa, eso es necesario. Y si usted tiene un llamado para servir a Dios y es que Dios me llamó para hacer algo, acostúmbrese a estar solo. Como frío esto. Hoy es viernes y mi cuerpo. Eso no es bíblico, eso es mundano convertido. 1, 2. Pastor, ¿qué es la familiaridad? ¿Qué es la familiaridad? Es conocer demasiado a alguien al punto de perder la admiración y el respeto. Conocer demasiado a alguien. Cuando uno conoce demasiado a alguien, y eso aplica para esposos también. Porque que la mujer le hable feo al esposo se llama familiaridad. Pastor, ¿en la familia debe haber familiaridad? No. ¿Aló? Y ahora, como las mujeres mandan a los esposos y no respetan. Pero él es el que ronca. Él es el yo no sé qué, pero él es el hombre de Dios de la casa. Él es la autoridad. Se me encendió esto, Pero los hombres no me ayudan. ¿O les dio miedo? Su mujer va a ser bendecida por usted. La bendición a su mujer, Dios no se va a bypassear la forma de bendecir a la esposa, sino es a través del esposo. Así funciona, no funciona de otra manera. Y al esposo lo va a bendecir Dios a través de... Así que cabezón no se quede en la casa. Bueno, eso sí. Si usted trata mal a su mujer, las oraciones estorban. Ya, de una vez. Así que llegan allá, se escuchó lo que dijo el pastor. ¿Qué dijo el pastor? Que usted tiene que hacer todo lo que yo diga. No, el pastor no dijo eso. Que usted era la cabeza y usted es el responsable de la bendición de la casa. Así que la plata, ¿dónde está? Mire, ¿qué es la familiaridad? Escúcheme.
Vuelvo y repito, la familiaridad es perder la admiración y el respeto por la persona. Se pierde la admiración y el respeto por la persona. Mire, escúcheme, no importa lo grande que sea esta persona, no importa lo que carga ese hombre de Dios, la palabra que tenga, los dones que tenga, lo mucho que sabe, el espíritu de familiaridad bloquea el fluir de Dios en el momento donde entra. Yo he visto hombres que son afuera la estrella y en la casa no son nadie. Son grandes empresarios afuera, en la casa no son nada. ¿Por qué? Porque hay familiaridad. Si no, pregúntele a David el día que llegó de danzar en el culto y la hermana Mical no fue al culto, sino que se vio de la ventana, se vio a David danzando, y cuando David llegó ungido por el Espíritu Santo, bendijo a todo el mundo y llegó a la casa después de traer el arca de Dios nuevamente a Jerusalén. Entró a la casa y la mujer dijo: usted andaba como un cualquiera allá mostrando allá calzones. Así le dijo. Él dijo: no, señora, me respeta. A mí Dios me eligió en lugar de a su papá, y me haré más vil por causa del Señor. Amén. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, Dios va a usar siempre un vaso de barro, una persona común y corriente, para colocar la gracia, el favor, la bendición de Dios en esa persona, ¿cierto? Pero eso que tiene esa persona es de Dios, no de esa persona, ¿cierto? Pero Dios coloca eso dentro de un vaso de barro, que es una persona. Así que, escúcheme, nosotros no podemos llegar al punto de que todo nos parezca normal. No podemos. Cuando todo nos parece normal, cuando todo se pierde el sentido de todas las cosas, es que nos agarró un espíritu de familiaridad. ¿Cuáles son las características del espíritu de familiaridad, pastor? Número 1, el orgullo. Marcos 6:2, no lo voy a leer para no extenderme. ¿De dónde tiene esta sabiduría? Dijeron ellos. ¿De dónde tiene estas señales? Y se burlaban de él. Se burlaban de él. Es un simple carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón. Mire, le voy a decir una cosa: Jesús nunca se paró para asombrar a nadie. Jesús se paró a cumplir la misión que él tenía que cumplir. Claro que cuando Jesús hablaba, asombraba a la gente por lo que decía, por lo que hablaba, por lo que sucedía. Jesús se paró a hacer volver los corazones de la gente a Dios. No necesitamos líderes que nos sorprendan, necesitamos líderes que nos hagan volver a Dios y a su palabra. Uy, tremendo lo que dijo. No, tremendo si yo vuelvo a Dios, si no, no es nada tremendo. El orgullo siempre está esperando, escúcheme, una de las marcas de la familiaridad es el orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo siempre está esperando conocer tanto a alguien para luego superarlo. ¿De dónde tiene él esas palabras? ¿No es el carpintero? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es, sus hermanos no están con nosotros? ¿Sus hermanas no se casaron con el tal y con esa persona? Nosotros lo conocemos, sabemos quién es. Y ahora es que darnos clases de Biblia. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Y de esa manera ellos estaban hablando. ¿Por qué? Porque el orgullo siempre está esperando conocer tanto a alguien para poderlo superar, para poder pasar. Mire, cuando yo conozco a alguien que tiene algo de Dios y tiene la gracia de Dios, yo no quiero superarlo a él por una sencilla razón, porque yo no soy como él, pero sí quiero que lo que él tiene pase a mi vida y yo lo pueda recibir. Y eso es totalmente diferente. Cuando ellos vieron a Jesús y pensaron: él es como nosotros, creció como nosotros, nosotros también podemos hacer lo mismo. Si él, que crió con nosotros, estudió en el mismo colegio con nosotros, hace eso, pues nosotros también lo podemos hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo podemos hacer? No, eso fue lo que ellos pensaron. Eso fue lo que vino a su corazón. Entonces ellos, escúcheme, dice la Biblia que ellos se ofendieron. Ellos se ofendieron. Si nos criamos igual, él ¿por qué está allá? Si nos criamos igual, ¿por qué él tiene eso? Estaban ofendidos porque lo conocían, porque no les cabía en la cabeza que el que se había criado con ellos estaba siendo un gran profeta de Dios.
De golpe no se sorprenda si mañana Dios agarra a alguien de entre ustedes y lo levanta como un gran hombre, una mujer de Dios, y digan, ¿y él? ¿Él? Sí, él. Porque lo que él tiene no es de él, es de Dios, que Dios se lo puso. Y entonces usted va a decir, ¿y por qué no me lo dieron a mí? Ahí sí, no, sí, pregúntele al Señor. El Señor es el que escoge, el Señor es el que pone, el Señor es el que da, Él es el que lo hace. Pero generalmente la gente tiene un sentimiento de competencia con los demás que viven a su alrededor. Pero él, ¿por qué tiene eso? Porque no es usted. Pero él, ¿por qué ella tiene carro y yo tengo cicla? Porque no es usted, usted necesita hacer ejercicio. Pero ¿por qué vive mejor que yo? Porque él es él y usted es usted, y usted tiene que estar mirando lo que él tiene, porque con su vida hay otra cosa, pero con él hay otra. Cuando alguien supera en cualquier ámbito a alguien y está ese espíritu de familiaridad, lo que hacen es al final terminar hablando mal de esa persona para poder bajar a esa persona de ese lugar. Número 2. Otra característica del espíritu de la familiaridad se llama la deshonra. Jesús lo dijo de esta manera: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, y entre sus parientes y su propia familia. Para su pueblo Jesús no era el Hijo de Dios. Recuerde que la Biblia dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Vino a los judíos, y le voy a decir una cosa: después de tanto tiempo, el pueblo judío dice que Jesús no es el Mesías. Hubo deshonra hacia la vida de mi Señor. Quizás era el profeta que había venido a Israel. Pero le voy a enseñar algo: la deshonra es algo que se llama falta de respeto. Es romper los límites que separan las relaciones. Usted nunca permita que los límites en las relaciones se rompan. ¿Aló? Para ellos era el hijo del carpintero. Deshonrar, escúcheme, deshonrar es tener en poca estima a una persona en el corazón. Tenerla abajo en el corazón. Cuando una persona honra a otra, saca la sustancia que esa persona tiene. Cuando usted honra a una persona, usted saca la sustancia, lo que él tiene adentro, lo que él carga de Dios. Eso hace la honra. En lugar de estar envidiando al jefe, ¿por qué usted no lo honra a él? Y le saca la sustancia del éxito que él ha tenido. En lugar de estar pidiendo, pasando cartas y pidiéndole trabajo, ¿por qué no le honra a él para que la gracia y la bendición que él tiene venga a su vida? Así funciona. ¿Aló? ¿Sí está acá? Mire, los niveles de deshonra más grandes están en la iglesia y en la familia. Los niveles de deshonra. Mire, usted sabe que para la gente hoy, en el mundo cristiano, los pastores son lo peor del mundo. Usted agarra a un cristiano resentido que salió de la iglesia y los pastores son el diablo. Porque los conocieron sus defectos, conocieron sus errores, pero obviaron lo que ellos tenían de Dios en sus vidas. Jesús, el Hijo de Dios, ellos obviaron lo que él tenía, por eso lo deshonraron. Hoy hay, escúcheme, hoy hay tanta deshonra en la iglesia y en la familia que los padres hoy no cumplen la expectativa de los hijos. ¿O no? Hoy los hijos todos los días piden más cosas y los papás son más malos. Porque hay deshonra. Y le voy a decir una cosa: usted no nació para cumplir las expectativas de nadie. Usted nació para hacer la voluntad de Dios. Usted no está para complacer los caprichos de su hijo. Usted está para hacer lo que Dios quiere que usted haga. ¿Aló? Yo no puedo ser el pastor de la iglesia que usted quiere tener. Yo tengo que ser el pastor de la iglesia que Dios quiere tener. ¿Aló? Diga conmigo, la familiaridad yo la he hecho fuera de mi vida para que fluya la bendición de Dios en mi vida. Yo quiero recibir los milagros de mi Jesús. Denle un aplauso a Jesús. Número 3. Otra característica de la familiaridad se llama la incredulidad.
Marcos 6:5 dice lo siguiente: y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner la mano sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de la incredulidad. Después se fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Mire, escúcheme, siempre que hay incredulidad, siempre, escúcheme, se lo voy a enseñar. Siempre que usted encuentre incredulidad es que hay familiaridad. Métase en su casa a evangelizar a los suyos a ver si le creen. No, pero usted qué me viene a decir a mí si usted... ¿O no? Porque hay familiaridad. No, me toca llevar a otro de afuera que no conocen y que quizás es más pecador que usted, pero como no lo conocen, le van a creer. ¿O no? Ah, pero él sí le recibió, pastor. Y eso que el hermano es como con un pie adentro y con otro pie afuera. Por la familiaridad. Amén. Hay personas, escuche, hay personas que ya han perdido su fe en la iglesia, en el ministerio, por la familiaridad. Ya no preguntan las decisiones que van a tomar. Ya no reciben ningún milagro de Dios. Mire, yo le voy a decir una cosa: yo no soy la última Coca-Cola del desierto, no lo soy. Pero sí le puedo garantizar una cosa, porque lo veo todos los días. Las personas por las que yo oro y a quienes doy una palabra les pasa algo. El problema es que usted a mí ya me ve como cualquiera. Ay, pastor jovencito, simpático y negrito y todo, pero ya lo conozco, sé cómo predica ya. ¿De verdad? La incredulidad es la estrategia del enemigo para que las personas no lleguen a su destino. El enemigo sabe, escúcheme, que si llenan las personas de incredulidad no los va a poder dejar entrar a su tierra prometida. Por eso el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, y fue por incredulidad. Mire, se lo voy a explicar de esta manera bajo un espíritu de revelación. Cuando Moisés fue a sacarlos de Egipto, Moisés era el chacho. Un hombre que aparece, enfrenta a Faraón, derrota a Faraón, trae 10 plagas, acaba con todo el ejército. No, es el chacho. Él lo sacó, pero después de unos años, Moisés era el culpable de todas las desgracias que ellos habían pasado. Ya no era el mismo, porque lo conocían, porque habían visto sus errores, porque habían visto quién era. Entonces lo milagroso que Dios podía hacer a través de la vida de Moisés se cortó. Y no entraron ellos a la tierra prometida, se llenaron de incredulidad. Hoy la iglesia está llena de tanta incredulidad, escúcheme, y hay más fe a veces afuera, que uno ve a la gente haciendo cola donde los brujos, pero uno no ve a los cristianos haciendo cola para oración. Uno ve al cristiano que llega diciéndome, y me hicieron brujería, y uno no lo ve contento porque oraron por él. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis ¿qué? O sea que si usted se acuesta a dormir hoy, va a estar seguro de que ningún terremoto le va a caer encima a usted. Así que no se trasnoche pensando en que algo malo le va a pasar. Creed a sus profetas y seréis prosperados. La seguridad de la salvación y de la protección vienen de Dios, pero la prosperidad viene de una palabra de un hombre y una mujer de Dios para su vida. Creéis en Jehová tu Dios y estaréis seguros. Creéis a sus profetas y seréis prosperados. ¿Sabe por qué no prospera el pueblo de Dios? Porque no tiene fe en la operación de Dios en la vida de un siervo de Dios. Y para eso se necesita humildad. Para reconocer que Dios puede usar a alguien como yo para bendecir mi vida. Que no tiene 4 ojos más, ni 2 orejas más, ni tiene 4 brazos. Es igualito. Pero que Dios puede tomar una persona como esas. Mire, Dios es tan tremendo que dentro de la regla de Dios, Dios decidió escoger lo vil del mundo para usarlo. Entonces Dios toma un tipo por ahí que vivía matando gente, lo convierte, le da 4 vueltas, le pone dones, le pone palabra y lo pone a predicar y a liderar gente.
no es el más estudiado. Sencillamente Dios puso el don en él. Y quienes no lo conocen, wow, dicen tremendo. Pero luego aparece alguien que lo conoce. Yo lo conocía, es Mateo 5. ¿Yo cómo le voy a recibir a ese? Porque no opera así. Operas con con el don que Dios pone en la vida de una persona. Mirémoslo un poquito. 19, segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Yo no sé si usted recuerda que Eliseo fue el sirviente de Elías. ¿Sí lo recuerda? Eliseo por años cargó la maleta de Elías. Le sirvió, lo atendió, estuvo con él. Y usted recuerda la historia bíblica que el día que Elías se fue a ir, Eliseo le pidió una doble porción del espíritu que tenía Elías. ¿Cierto? Ahora, Eliseo era una persona normal. Elías, el gran profeta de Dios, se había ido. Y quedó Eliseo. Y mire lo que pasó. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. O sea, la tierra es buena, ¿cierto? La tierra es estéril, las aguas son malas. Entonces le dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra de Dios o de Eliseo. ¿La palabra de Dios o de Eliseo? ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Eliseo. Una cosa es la palabra de Eliseo y otra cosa es la palabra de Dios. Pastor, ¿y Eliseo no tiene que decir lo que Dios dice? Sí, pero es que cuando el hombre de Dios se sincroniza con Dios, entonces habla el profeta. Ahora miremos. Siguiente versículo. Después subió a Betel. Escuche, después subió a Betel. Y subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él. Mire, otra vez la burla. Y se burlaban de él. Ay, Dios. Porque lo conocían, lo habían visto. Y ¿sabe que Eliseo tenía una particularidad y era que era calvo? El pelo le daba por aquí. No, mentira, le daba por acá. Era calvo. Era su... Y quizá lo molestaban a Eliseo por esta característica, ¿cierto? Y mire lo que pasó. Dice: salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo sube, calvo sube. Pero el calvo le acababa de pasar algo, y era que ahora le había venido un manto de Dios que quizás no tenía antes, pero que ahora lo tiene, y ahora es un hombre totalmente diferente, aunque todavía sea calvo. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y de allí se fue al monte de Carmelo y se volvió allá a Samaria. El calvo se volvió poderoso. No por él, por lo que Dios puso en él. Pero ellos pensaron que seguía siguiendo el mismo calvo. Los osos que aparecieron mataron sus vidas por el producto de la familiaridad. Pero en la ciudad donde él había ido antes había sanado las aguas. Yo no quiero que la familiaridad, ni a usted ni a mí, porque mire, yo de algo que me cuido es volverme familiar con mi pastor. Yo de algo que me cuido es volverme familiar con mi papá y con mi mamá. No que no sea familia, pero cuando yo veo a mi padre y a mi madre, yo agacho la cabeza, porque sé delante de quién estoy yo. Cuando yo veo a mi pastor, yo agacho la cabeza, porque yo sé delante de quién estoy yo. Y si yo quiero que las aguas que son malas sean sanadas,
yo tengo que tener esa actitud de no volverme familiar con el hombre de Dios, ni tengo que volverme familiar ni con mi papá ni con mi mamá, sencillamente porque, escúcheme, la familiaridad va a impedir que lo milagroso de Dios pase en mi vida. Yo no sé si usted quiere bloquear las bendiciones de Dios, no quiere bloquear los milagros de Dios, pero la familiaridad hace eso. Yo lo único que he recibido de mi pastor han sido bendiciones, palabra de Dios, porque así lo veo, no lo veo de otra manera. Lo veo como la fuente de Dios. Hugo López es la fuente de Dios para mí, es el don de Dios para mí. Y sería temerario yo hacer algo contrario a eso. La familiaridad está matando ministerios, está secando la vida de las personas. ¿Qué me van a decir a mí? De hecho, y ustedes tan jóvenes, ¿qué nos van a decir a nosotros? Pues a mí no me ocurre nada, no sea Dios. Pero le aseguro una cosa: una palabra de Dios sí podemos traer a la tierra. Un don de Dios sí podemos traer a la tierra. Y ese don, escúcheme, ese don va a cambiar esta ciudad. Hoy vi una foto de Bucaramanga con los temblores y dije: Señor, lo único que yo quiero hacer en esta vida es traer esta ciudad a los pies de Cristo. Dame el don, dame la gracia, dame el poder sobrenatural, dame la pasión por ganar las almas, Señor. Eso es lo que yo quiero. Yo no te estoy pidiendo otra cosa más, Señor. Y aquí estoy dispuesto a lo que tú quieras, como tú lo quieras, como cuando tú quieras lo voy a hacer. Sencillamente, ¿por qué? Porque el don es tuyo, pero acá hay una vasija de barro que va a recibir el poder de Dios. Y escúcheme bien algo: si usted rompe el espíritu de familiaridad, los milagros van a fluir a su vida. Y usted como líder mañana va a imprimir milagros, porque la gente no lo va a ver a usted como una cualquier persona, sino que la gente va a ver el don de Dios que ha puesto en su vida. Si nosotros rompemos el espíritu de familiaridad, eso comienza a bajar desde Dios y comienza a bajar hasta allá. Escúcheme, yo no quiero que la gente lo vea a usted como el cristiano de la cuadra. No. Yo no quiero que el líder lo vea, los servidores vean al líder como el simple líder. No, yo quiero que usted manifieste el don de Dios rompiendo el maldito espíritu de familiaridad. Sube, calvo, sube. Y el calvo dijo: que les vaya mal, para no decir la palabra. ¿Y sabe cuántos demonios? Yo no sé esos berracos osos dónde estaban, pero salieron y los mataron a todos. Nunca toque a alguien que tiene el don de Dios, así a usted no le parezca. Mire, yo me cuido de hablar mal de un pastor, cualquiera que sea, esté chueco, no esté chueco, porque si él está mal, el don de Dios no está mal en él. Y yo me cuido de eso, y a eso le tengo el respeto. Yo a eso le tengo respeto. Pero el problema siempre ha sido la familiaridad. Yo no sé si usted recuerda que cuando Adán estuvo en el jardín del Edén y cae, mire, escuche, mire eso. Cuando Adán cae y Dios viene a buscarlo, ¿usted ve cómo Adán habla con Dios? Se lo dejo de tarea, mírenlo en la casa. Cómo Adán habla con Dios, como si estuviera hablando con el vecino, con una falta de respeto, con una temeridad, con una celeridad. Que le voy a decir una cosa: la familiaridad le impidió a Adán arrepentirse. Usted ve a Caín hablando con Dios. Caín habla con Dios. Dios se le aparece a Caín y le dice: Caín, el pecado está a la puerta, pero tú lo puedes dominar. Se va, mata a Abel, y cuando regresa Dios lo llama otra vez: Caín, venga. ¿Y sabe qué dice Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? La familiaridad. ¿Sabe por qué Satanás se tentó a hacer lo que hizo? Porque él vio a Dios como algo que él podía alcanzar. Se familiarizó tanto con Dios que quiso ser como Dios. Cada cosa en su lugar. Mire, si usted traza una línea bíblica, la familiaridad ha estado presente en todo lugar donde pasó una tragedia. En todo lado. Moisés, ¿usted sabe qué sacó a Moisés de la tierra prometida? La familiaridad. Va a la presencia de Dios. Dios le dice qué hacer.
Pero escúcheme bien, va a la presencia de Dios y está molesto en la presencia de Dios. Y sale molesto de la presencia de Dios, se llama familiaridad. Si yo vengo a un culto y vengo molesto y salgo molesto, es que yo soy tan familiar con Dios que no soy capaz de arrepentirme en la presencia de Dios. Sale molesto y pierde. Mire, escúcheme, ¿dónde se pierde la gente? ¿Dónde se pierde? Cuando la gente entra a la presencia de Dios y sale igual como entró. Ya no hay nada que hacer. Cuando David Wilkerson predicaba, muchos de los jóvenes estaban armados en los servicios y eran impactados por la presencia de Dios y dejaban sus armas ahí, se arrodillaban y se arrepentían. Hoy son evangelistas en todo el mundo. Nunca se familiarizaron ni con el don de Dios ni con el hombre de Dios. Ellos fueron todos los actores de sus películas. Trace una línea bíblica. La familiaridad ha matado todo, ha dañado todo, ha destruido todo. El problema es que los ángeles tuvieron para sacar a Lot de Sodoma por culpa de su familia. Lot se iba a ir, el que no iba a ir era su familia. Y los ángeles, ¿sabe qué hicieron? Les tocó sacarlos. Y la endemoniada mujer de Lot, ¿sabe qué hizo? Le dijeron: no mire atrás. Mira, escúcheme, para mí esto es familiaridad. Que me digan que haga esto y yo no lo hago. Le dijeron: corran y no miren para atrás. ¿Y cómo quedó esta mujer? No está todo sano. Y luego las muchachitas se dieron un plan para tener descendencia y se acostaron con su papá. Donde hay familiaridad se rompen todos los límites. Las cosas en su sitio. No pase las líneas que no tenga que pasar. Yo no puedo pasar las líneas que yo no puedo pasar. Si yo quiero el fluir de la bendición, yo tengo que estar claro con quién estoy conectado. En Visionario nos hicieron un ejercicio y nos dijeron, nos puso a pensar, Milander, el sueldo que usted tiene, el salario que usted tiene hoy, es la suma de las 5 personas con las que usted más se relaciona y divídalo en el promedio, en 5. O sea, sume el sueldo de las 5 personas y divídalo en 5. Ese es el salario que usted tiene. Entonces a mí de una vez se me vino a la cabeza que desde que yo comencé a tener una relación con mi padre espiritual, mi economía cambió totalmente. Algunos salieron de la reunión diciendo: uy, usted va a echar a este de amigo, ¿por qué no? Pero ¿por qué le digo eso? Porque la familiaridad está haciendo mucho daño. Está haciendo mucho daño y está perdiendo la esencia de Dios en la vida de nosotros. Yo no quiero que usted la pierda. Yo no la quiero perder. ¿Usted sabe por qué David fue David? Porque alcanzó lo que él tenía que alcanzar. Porque David mire, le hago un gráfico rápido bíblico. David, mientras estuvo en la casa de su papá, sabía quién era la autoridad. ¿Quién era? ¿Sabe quién era la autoridad en la casa? Su papá. ¿Qué lo mandaron a hacer? A cuidar las ovejas. ¿Qué hizo él? Cuidó las ovejas. Cuando lo mandaron al palacio, la autoridad de David era Saúl. Y cuando David entró al palacio, Saúl estaba endemoniado. No encontró el líder perfecto, pero ¿sabe qué hizo David? Lo respetó siempre. Luego se convirtió en el perseguido político de Saúl. Ni siendo su enemigo, David pensó hacerle daño a Saúl. Léalo allá en su casa, yo se lo he contado.
Le dieron ganas de ir al baño a Saúl y se metió en la cueva. No habían baños de esos. No había. Entonces el rey se mete a la cueva, los soldados se quedan afuera, pero David estaba escondido en la cueva. Y David tenía sus hombres de guerra que ya había reunido. Y los hombres de guerra le dieron un consejo demoníaco. Le dijeron: ahí está el día que Dios determinó en hacerte justicia. Mátalo. Mátalo. David lo volteó a mirar y dijo: ¿usted cree que yo lo toco a él? Y yo... ¿Sabe qué hizo David? Fue y le cortó un pedacito de su manto a Saúl. Un pedacito de su manto. Y cuando ya iba a la distancia a Saúl, David se arrodilló. Él le dijo: mi señor, yo soy un perro muerto. ¿A quién saliste a perseguir? ¿A una pulga? Pude hacerte daño, pero no te lo hice. Mira, acá está la evidencia. Ese pedacito que le rasgó a Saúl fue la causa de que el reino fuera rasgado cuando en los hijos de Salomón. Esa pequeña temeridad David llegó a ser lo que fue porque nunca se familiarizó con nadie, ni con sus autoridades, ni con nada. ¿Y sabe cómo llamaban a David? La lámpara de Israel. La lámpara de Israel. Y yo quiero que usted sea una lámpara de Bucaramanga, que usted ilumine todo lo que está oscuro. ¿Aló? Ay, pastor, yo pensaba que hoy nos iba a hablar acerca de cómo yo me vuelvo rico. Le estoy enseñando un principio. Así que mañana usted llega hoy llega a su casa un muchachito saludando bien a sus papás. Nada de cucho viejo ni nada de eso. Nada. Usted llega respetando a quien tiene que respetar. ¿Aló? Usted mañana, cuando su líder le pida cuentas, usted le contesta, porque tiene que respetar a su líder. Y cuando su pastor lo llame o su pastora lo llamen, usted contesta bien. Cuando lo llame el jefe de su trabajo el lunes al trabajo y le diga: ¿qué va a hacer hoy? Usted diga: pues lo de siempre. No de siempre. Mi señor, ¿qué necesita que yo haga? Y cuando llegue la mujer de la calle, de estar con las amigas, y le diga a su esposo: mi amor, ¿dónde estabas? Por ahí. No. Mi amor, salí con mis amigas. ¿Será que la otra semana me das permiso de salir? Ay, yo ahora. No, señora. O fluyen las bendiciones o no fluyen. Iglesia, o fluyen las bendiciones o no fluyen. Tiene que fluir. El don de Dios tiene que fluir. Y siempre a la persona que Dios puso por encima suyo, Dios le puso un don para administrárselo a usted, una bendición para administrárselo a usted. Yo quiero eso para mí. Yo quiero eso para mí. Yo quiero el principio de Dios. Mire, Dios nunca le va a dar nada a usted por aparte. Nunca. Dios va a usar a alguien para bendecir su vida. Y Dios va a usarlo a usted para bendecir la vida de otro. Así es el reino de Dios. Y yo no quiero ser un llanero solitario. Yo no quiero que usted sea un llanero solitario. Que todos estemos buscando, todos tenemos que estar conectados, buscando el propósito de Dios, la voluntad de Dios y lo que Dios tiene para nosotros.